Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Se han dicho muchas cosas. Yo quería dar algún dato más. Cuando decimos la Fundación Jiménez Díaz, que insistamos todas las veces que hagan falta sobre qué es la Fundación Jiménez Díaz, que no es más que el buque insignia de esa empresa, Quirón, que es la que más chupa del bote del bolsillo de los madrileños y madrileñas. Se ha pagado a la Fundación más de 1.700 millones en 5 años, a una razón media, como se decía, de 350 millones al año, según la Cámara de Cuentas. Además, la antigua Capio, yo también lamento que no esté el señor Lasqueti aquí, me hacía ilusión, la verdad, porque también es de diferente verle desde aquí a haber estado manifestándote y llamándole Asqueti. Hacíamos las pancartas, en vez de Lasqueti era Asqueti. Entonces, era cuanto menos creativo, ¿verdad? Es lo que tiene el populismo. Saludamos sobre esta PNL, primero, porque evidentemente poco tiene que ver la fundación con aquella fundación de los años 60, sino que ha sido más esta unión temporal de empresas que se van pasando de mano en mano con tal de lucrarse a costa de la salud de todos y todas, y sobre todo porque entendemos que cualquier intento que suponga arrojar luz sobre el oscurantismo que rodea a esta fundación y que de hecho ha sido denunciada en esta Cámara en diversas ocasiones, pues es positivo. Pero también es cierto que nos genera dudas. Y yo aquí, como llevamos una tarde de canciones, también se me venía una canción a la cabeza y es la de desátame o apriétame más fuerte, pero no me dejes así. Y es que entendemos que esta PNL nos deja un poco en tierra de nadie, y explico por qué. Y es porque en la propia exposición de motivos habla de la figura del convenio como la única, por así decirlo, la única fórmula garantía del bien común sin contraposición de intereses, y que no se trata de abastecer a la Administración de bienes y servicios, sino administrar de otra forma. Y nos genera dudas porque esta realidad es imposible mientras esté una empresa privada como es Quirón detrás. Lo primero, porque lo ha dicho el anterior portavoz, cuando la propia empresa está reconociendo que el negocio que le costó menos de 6.000 millones comprar y de donde saca más rentabilidad es de la empresa pública, y que además su política de crecimiento de negocio es a costa de las derivaciones de los pacientes de la sanidad pública, pues evidentemente entendemos que esto es incompatible con el propio cuerpo del texto de la PNL. Estamos hablando de la derivación, en el caso de la Fundación Jiménez Díaz, de 70.000 pacientes. 70.000 pacientes que no le corresponden, que es decir, que la sanidad pública ha tenido que pagar a la Fundación, además de lo que se le tiene que pagar por el cupo que tiene el propio hospital, que se ha ido modificando y ampliando, como se ha dicho anteriormente. Podemos decir que además en la sanidad privada en 4 años ha aumentado el 265% de las derivaciones de la sanidad pública, lo cual supone cientos de millones de la sanidad pública. Además, la Cámara de Cuentas pone en evidencia 2 cuestiones. La primera, los costes desorbitados de la asistencia sanitaria en esta fundación, y por otro lado desmonta ese modelo que tiene el Partido Popular y la derecha en general y todo aquel neoliberal de que la gestión privada es más eficiente para el bolsillo de todos y todas. Con ese informe de la Cámara de Cuentas que él decía que mientras en la mayoría de los hospitales públicos del Grupo 3 en el periodo 2010-2014 los gastos disminuyen en torno a un 10%, los de la Fundación Jiménez Díaz se incrementan un 23%. Y por eso hemos registrado una enmienda y lamentamos que no esté reflejada en esta transaccional, porque entendíamos que este es el momento clave, que no es solamente cuestión de rehacer convenios, sino para aprovechar esas grietas para volver a defender la sanidad pública. Y podíamos haber introducido muchísimos puntos y nos hemos limitado a 2 que entendíamos que eran prioritarios y son prioritarios para nosotros y nosotras. Por un lado, la que tiene que ver con los profesionales sanitarios. Reivindicar la homologación de derechos laborales, jornada y retribuciones en toda la red sanitaria única de utilización pública. Y entendemos que era prioritario y es prioritario porque es lo único y lo mínimo que se puede pedir cuando estamos hablando de que esta empresa que está detrás es la misma que está teniendo un conflicto con los trabajadores y trabajadoras en el Hospital de Villalba, conflictos en el que aquí hemos estado varios y varias, que si no apoyan y ahora no quieren introducir esto, se lo explican a esos trabajadores y trabajadoras en conflicto, los cuales que con una empresa quiere a misma categoría, incluso cobrar la mitad del profesional que trabaja en la red pública. La misma empresa responsable de que en la unidad de cuidados intensivos cada enfermera atienda a 3, incluso 4 pacientes cuando en los hospitales públicos el ratio es de 2. O que las bandejas de las cenas estén toda la noche sin limpiar porque no hay personal y sea el día siguiente cuando se limpien. O profesionales recién tituladas que están atendiendo a 18 pacientes, lo cual en la calidad asistencial hemos visto como pacientes han tenido problemas que están
judicializados, todo a consecuencia de la carga y la sobrecarga de trabajo de estos profesionales. O incluso es más, que despiden a los trabajadores y trabajadoras que cometen el delito de ser elegidos por sus compañeros y compañeras para defender una serie de mejoras laborales y una serie de mejoras asistenciales y son despedidos por la empresa Quirón. Por eso y por estos ejemplos entendíamos que también era necesario hacer alusión a la Ley General de Sanidad, la misma que hay quien dice que es por la cual no hay que adherirse a la Ley de Contratos porque establece que los convenios tendrán su propia duración. Nosotras entendemos que esta misma ley también tiene razones por las cuales los convenios se deben romper y entendemos que hay motivos de denuncia, que tenemos que hacer un informe para que nos facilite denunciar estos incumplimientos y también aplicar la nueva ley de la Ley Montoro, en la cual también recoge los motivos de ruptura de estos convenios. Con todo esto que se ha estado diciendo anteriormente sobre costes, no sé, las condiciones laborales del personal, entendemos que lo mínimo era haber recogido esta serie de cuestiones. Hemos estado trabajando, intentando hacer transaccionales, pero si no recoge ni siquiera la homologación y no recoge tampoco el aprovechar, evidentemente, este resquicio legal y siempre para poner en último término la defensa de la sanidad pública, que no es cambiar y recambiar un convenio por otro, pues si no hay modificaciones no podremos apoyar esta PNL. Gracias. Gracias, señoría. A continuación, toca el turno de palabra a los grupos parlamentarios que no han enmendado, por tanto, tienen la palabra en representación.